Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Incorporamos al magazine la mirada no siempre fría de los miembros del Comando Norte. En Radio Asturias está Aitana Castaño. Aitana, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Ángeles, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Vale. Y Sí. aquí en Madrid, Nacho Carretero. Nacho, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Bien, yo bien. Bueno, un poco ya saturada de información. O sea, hoy es el primer día, creo, normal desde el miércoles pasado. Bueno, tú dilo muy alto. No, Sí, exacto. también es verdad, pero ayer ni siquiera pudimos hacer la primera hora del magazine porque seguíamos pegados todavía al discurso de Carlos Mazón y a su dimisión. Tú que estuviste además ahí, Nacho, ¿cómo has vivido estas últimas horas? Es que me tocó estar el año pasado bastantes semanas por allí cubriéndolo para el país. Y bueno, pues una vez más llama la atención que al final, un año después, o hay que esperar un año para ver depurar responsabilidades, para dar voz a ciertas personas, para que haya dimisiones. Y hombre, se van ajustando moralmente las cosas, pero da pena que tenga que pasar un año. Mucha pena. Y un año después, fíjate que de todo lo vivido allí, que fue muy duro, y por supuesto por delante todas las pérdidas humanas, la gente que perdió, porque no solo humanas, gente que perdió la casa y que se quedó sin nada. O su modo de trabajo. Todavía yo ahí tengo esta rabia, lo comentábamos hace un año aquí, de una serie de personajes que fueron allí, y todavía me cuesta superarlo, fueron allí a desinformar, fueron allí a utilizar el sufrimiento, la desesperación de la gente para construir su propio mensaje y sus propios intereses, ideológicos o económicos. Y es increíble que esa gente sigue aquí entre nosotros trabajando y no se me ocurre, o pocas cosas se me ocurren más crueles que esa, y aún creo que esa depuración de responsabilidades está pendiente. Tampoco creo que se haya hecho solo con la dimisión de Carlos Mazón. Ayer veíamos a las víctimas cómo piden la dimisión de todo el Consell, porque evidentemente no hay un responsable si los demás no le ayudan a serlo y no le tapan. Y después la profunda decepción, primero que se haya tardado un año, y después la profunda decepción del discurso de ayer de Carlos Mazón. La peor manera de dimitir, o sea, de una bajeza tremenda, Aitana. Sí, no, es que todo lo que decís, yo lo que estaba pensando era que en este año lo que aprendimos era cosas, es que hay gente que le gusta como revolverse en el fango, y en el fango encuentran su caldo de cultivo para lo que decía Nacho, ¿no? Para no sé qué, con intereses políticos o económicos, y a mí me da mucha pena porque hay mucha gente en Valencia. Es que muchas veces lo pensamos y es que son 229 personas, ¿eh? Es que es más gente de la que murió en el 11M. Y hay mucha gente sufriendo detrás como para que tengamos que ver espectáculos políticos como el de ayer, que yo lo escuché por la radio y no daba crédito, la verdad. Y después escuché, las diferentes tertulias que tuvimos y yo creo que entiendo perfectamente que los valencianos estén enfadados, la verdad. La verdad es que cuando lo tocas en primerísima persona, yo recuerdo esos días que a raíz de bulos, que se sabía que efectivamente eran bulos, he visto a gente, yo recuerdo un señor, literalmente puede sonar cómico, echando espuma por la boca, de verdad, yo no había visto a nadie echar espuma por la boca, de pura desesperación y enfado por una cosa que no era cierta, y yo tratar de decirle que eso no era cierto, no importaba, porque ahí era una cosa emocional, no era una cosa racional, y darte cuenta del peso y de la crueldad de unos bulos, una desinformación, como quieras llamarlo, con unos intereses que acaba cayendo sobre gente desesperada y la destroza aún más de lo destrozados que estaban. Y que estaban. además la gente no quiere escuchar, cuando no quieres escuchar la verdad, no la quieres escuchar. Yo no sé si os acordáis de aquellos días que se decía que había 800 muertos en un parking. Sí. Había gente que parecía que quería que hubiera esos 800 muertos. No parecía, querían que hubiese. Querían que estuvieran allí los 800 muertos. Y yo no entendía. Y decía, no, es que nos están mintiendo. Pero vamos, señor, ¿qué nos están mintiendo? Todo el mundo, cientos de policías, cientos de bomberos, Pero todo déjame el mundo que te diga una cosa, no eran bulos que corrían solo por las redes sociales, eran bulos a los que se dio difusión en medios de comunicación, en televisiones, se dio pábulo a este tipo de bulos. Mira, como estamos hablando mucho de la emoción, hoy quiero hablar de un tema que yo creo que también tiene mucho de emocional y que además también se une con esto que estábamos hablando por el hecho de ser el origen una catástrofe natural que se acabó convirtiendo en un gran drama humano. Dentro de unos días, el próximo 13 de noviembre, se cumplirá el 40 aniversario
aniversario de la erupción del volcán Nevado del Ruiz en Colombia, el desastre que se cobró la vida de unas 23.000 personas, casi el 94% de la población de la ciudad de Armero, en el estado de Tolima, en la cordillera central de Colombia. Nuestro recuerdo, voy a decir que por edad, la única que lo recuerda, porque ya me tocó contarlo, fui yo. ¿vale? No, te puedes creer que... Bueno, a mí no me tocó contarlo, pero yo sí que recuerdo... ¿Te acuerdas? Claro, la imagen de Omaira... Claro. Es que esa, yo creo que marcó toda una generación. Bueno, yo pero tenía porque la se foto... repitió con esa, los años, ¿no? Claro. Esa imagen yo creo que es la que cuando ahora estamos hablando de esto, si yo les decimos, lo acaba de decir ella, lo acaba de decir Aitana, si decimos Omaira agarrada a esa viga de la que había sido su casa, ahogándose en el barro, hablando a la cámara de unos periodistas españoles, yo creo que ya hemos situado a todo el mundo. Quiero que cuando salga, salga, me tomen una con la cámara, que salga yo. Son unas imágenes, yo creo, imposibles de olvidar. No sé si hoy en día se podrían grabar o emitir como se emitieron entonces. El caso es que el documental del que vamos a hablar hoy está en las antípodas de este tipo de práctica periodística. Hay que ponerlo también en el contexto temporal de entonces. 6 días antes de la erupción del Nevado del Ruiz había nacido en esa zona de Colombia nuestra invitada de hoy. Ella es española y ahora directora del documental Hija del Volcán. Ella es Jennifer de la Rosa. Jennifer, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, bien hallada. ¿Tú siempre supiste que tu adopción estaba relacionada con el desastre del Nevado del Ruiz? Sí, mis padres, como tantas familias que adoptan, tenían un álbum de fotos de cuando fueron a por mí, así me lo decían, y al final de ese álbum estaba el Nevado del Ruiz y una postal con un poco de la tragedia, lo cual era un poco chocante, ¿no? Pero sí, fue su forma de introducirme en mis orígenes. Has estado 8 años en dar por terminado este documental. En unos días vas a viajar a presentarlo a Colombia en el marco de los actos de conmemoración del desastre. ¿La historia que has terminado contando es muy diferente a la historia que imaginabas que contarías? Ha sido muy complicado, muy complejo el encontrarme en esa proyección que al final es el cine, ¿no? Cuando estás haciendo una película, y quería que fuese un reflejo real, porque por mucho que sabes que estás haciendo documental, que lo que has grabado lo has hecho de la forma más ética posible y utilizándote, en mi caso, a mí, ¿no? Y ha sido como esa utilización para hacer esta primera película. Ha sido 1 año y medio de montaje, viendo y buscando que eso fuese lo más cercano y más real a mí, así que por esa parte estoy contenta. Mira, vamos a hacer una pausa. El documental fue premio Seminci Joven, podrá verse a partir de la semana que viene en RTV Play. Yo lo recomiendo, absolutamente, porque es una joya. Es una joya, además es emocionante y además es muy perturbador porque te hace pensar en muchísimas cosas. Vamos a hacer una pausa y entramos en la historia que cuenta Hija del Volcán. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Mamá, si me escuchas, yo creo que sí. Hijos de Colombia, por la trágica erupción volcánica que ha producido millares de víctimas, heridos, personas sin hogar. ¿Qué hicieron con los niños mientras estuvimos hospitalizados? Aquí nosotros volvimos a buscarlos y ya se los habían robado. Porque el Estado se equivocó mucho en esa época. Estamos en el Comando Norte, escuchamos el tráiler de Hija del Volcán, la historia de los 8 años que Jennifer de la Rosa pasó buscando a Dorian Tapasco, su madre biológica, en el marco de la tragedia de Armero, la ciudad que desapareció bajo el lodo tras la erupción del volcán Nevado del Ruiz en noviembre de 1985 en Colombia. Jennifer fue adoptada muy pequeñita por una familia española. Jennifer, ¿cómo decides que la búsqueda de tu madre, o cuándo decides que la búsqueda de tu madre biológica va a ser un documental? Ha sido un empujón. Necesitaba una excusa para poder dar estos pasos. Si no, hubiese tardado mucho más. Entonces, hice periodismo para contar historias. En esa profundidad que tenía de ir buscando la forma, dije, vale, pues ahora ya estoy preparada. Tengo 30 años, voy a dar el paso y voy a hacerlo grabando, porque así involucraré a más gente y tendré que hacerlo, ¿no? Para mí era muy costoso y a día de hoy sigo ahí arrastrando ese conflicto de lealtades con mis padres, y esta forma de explicarlo para mí era la forma de darme paz, por alguna forma. Pero tus padres te entendieron en ese momento y
yo creo que te han entendido siempre, por lo que tú dices en el documental, que te han entendido siempre en esa necesidad, que les pasa a muchos hijos adoptivos, en esa necesidad de buscar su origen, ¿no? Y sobre todo entender por qué me abandonaron. Eso es. Sí. Ellos siempre te entendieron, tus padres adoptivos. Sí, es algo que viene del interior más profundo y también es porque nos insertan esa necesidad de estar agradeciendo el que nos hayan adoptado, que hayamos venido a una sociedad mucho más pudiente, privilegiada, y estoy de acuerdo, es así. Pero también tenemos un dolor por el desarraigo y ese preguntarnos preguntas tan básicas de dónde procedemos, quiénes somos, ¿no? De cómo era nuestra familia, nuestros antepasados. Nos duele y es algo que es una herida, ¿no? A mí me llama la atención mucho del documental. Primero, que tienes que tener una dosis de valentía muy grande de trasladar algo tan vital, me imagino que lo más vital tal vez de tu vida, y no mostrarlo públicamente, tan personal. Imagino que eso también tiene una cara B, en el sentido de que no es que tú pruebes hacer un reportaje, oye, no funcionó o no quedó bien, pues voy a por otro. Imagino que eso también es algo muy personal. Y después que el documental no se queda ahí. Me llama mucho la atención que desde tu historia personal se va a cosas universales como es, creo que es una expresión que utilizáis, la venta de niños, ¿no? O sea, que estamos hablando de que hay un desencadenante que es tu experiencia personal y al final acabamos hablando de algo mucho más universal. ¿Esto te lo fuiste encontrando o era ya la idea también? Nada más decidir ya que iba a viajar a Colombia, busqué por internet y lo primero que me encontré fue la Fundación Armando Armero. Contacté, a las horas me había contestado Francisco, que es el director. Es todo un personaje. Ya. La clave, casi. Sí. Y entonces me contesta, sí, vamos a hacer una videollamada. Nos vemos y ahí, eso es la primera cosa que se graba en el documental, que la veo a día de hoy y digo, ostras, qué mal grabado está. Pero es tan importante que va más allá de lo bien o lo mal que esté, y allí está ese poder. Entonces, cuando yo encuentro esa web y veo que hay un apartado con personas de todo el mundo diciendo que podrían ser de Armero, adoptadas como yo, se me abrió ahí algo que dije, tengo que saber más. Y estando ya en Armero, encontrarme con las familias que me dijeran, ay, qué pena que eres una niña, porque lo que yo ando buscando es un niño. Y mira, está aquí en un periódico, mira, estaba en este listado. Tienen forma de contrastar que de verdad salieron vivos, que no es esa necesidad de no haber encontrado un cuerpo. Y eso duele. Es el propio Francisco, yo creo que cuenta el hecho de cómo las redes de trata de niños pues tienen el modelo de negocio en las catástrofes, que es de donde salen muchos de ellos. Que no se puede llamar adopción. Que no se puede llamar adopción, exacto. De hecho, hay un momento que en tu caso y en el de otros niños no ha habido permiso para salir, ¿no? Que decís, yo no existo, ¿no? Porque no hubo ningún permiso para salir en tu caso. Sí, a día de hoy el ICBF, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, envió una carta a la Fundación Armando Armero y dijo, no ha habido ninguna salida al exterior de ningún menor. Y es como... Esta señora no existe. Eso es. Mira, Jennifer, lo primero que te quería decir yo es enhorabuena por la película, que me encantó, y feliz cumpleaños, porque si todo es verdad, el día 6 de noviembre y el tu cumpleaños. Sí, muchas gracias. Pasado mañana. Pasado mañana. Sí, no queda nada, sí. Mira, yo vi la película ayer, me encantó, como decía Ángels y Nacho, pero hace unos días leí un artículo de Isabel Coixet. Entonces, en el artículo voy a leer un párrafo piquiñín porque me gustó mucho lo que dice, porque viene un poco, como decimos en Asturias, aquí al rodio de lo que estamos hablando ahora, que dice, Jennifer no está sola, su historia es la de miles de niños adoptados que crecieron con un vacío en el pecho y un nombre que tal vez no era el suyo. La diáspora de los huérfanos, los que fueron salvados y perdidos al mismo tiempo. Y aquí está la magia de este documental, hecho con un corazón inmenso, que lo personal se vuelve colectivo. Y entonces yo lo que te quería preguntar era si te da si como cuando se ve tu documental, la sensación es que al final la parte más vulnerable de la sociedad, que son los niños y también las mujeres, son las principales víctimas de todo esto. Sin duda alguna. Al final es un contrato, ¿no? Es una forma de legalizar entre personas adultas que este menor va a ir a otra familia. Entonces, no, de verdad, el derecho que tenemos las personas a conocer nuestros orígenes se vulnera porque no se piensa en cuando seamos mayores de edad, cuando queramos preguntar. Es para el ahora. Entonces, hay que revisar eso y se debe revisar tanto el país de origen como el país de destino, porque
si alguien de verdad hubiera leído lo que firmó esa jueza, no hubiese aceptado mi adopción. Claro. Y eso es lo que duele. ¿Y en qué te ayudó o qué supuso para ti? Que al final me quedó la pregunta a medias antes. Quise hacer 5 preguntas en una. Y yo lo que quería preguntarte a mí me pasa igual también. Esas consecuencias de hacer algo tan personal y darle una forma de trabajo, vamos a decir, de un documental, ¿qué te supuso a ti? ¿En qué te ayudó rematar el documental? Si hubo algo de catárquico ahí y a la vez si también tiene consecuencias negativas personales. Pues ha sido cuando ha empezado ya a girar, ¿no? Cuando el año pasado se vio en Seminci y vinieron los institutos. Y el viernes pasado igual, ¿no? Y de repente me encuentro con adolescentes que me dicen, es que me he visto reflejado. Yo no soy una persona adoptada, pero no me siento ni de aquí ni de allí. Hay unos vacíos en las personas, en la población migrante y en las personas adoptadas que no se ven en los medios de comunicación, no se ven reflejados en otros sitios. Entonces necesitamos esos espacios para vernos, y ahí es donde me reconforta el haber sufrido tanto y el haber... a mí me costó mucho pues el mostrar que mi madre había pasado por la cárcel. Me parecía que es algo que socialmente tiene que ser una vergüenza, y sin embargo dije, ostras, ¿cuántas personas adoptadas y de acogida tienen una situación familiar así? Hablemos de ello, y no que no sea algo que te pese. Es que esa mujer, mi madre, era una persona vulnerable a la que en una situación con 16, 17 años se vio a que iba a acompañar a una amiga para que no estuviese sola. Y dices, comprendamos el contexto, ¿no? Entonces eso duele, pero luego el leer, que es lo que dijo, también, pero a la vez pues reconforta que cuando lo expresas le llegue a mucha gente. ¿Lo has pasado muy mal durante estos 8 años? ¿En algún momento tan mal como para decir, sí, lo dejo? Pues mira, mi productora, Amaya Izquierdo, que me ha acompañado desde el principio, me dice, Jennifer, estás somatizando. Y yo no lo veía, y dice, y bloqueas cosas. Digo, ¿qué va? Y dice, sí, o sea, en estos años he ido más que nunca al dentista, a fisio. Digo, pues igual sí que tiene algo de... Igual sí que estoy somatizando. Sí. Y después, al compartirlo con otras personas que también hacen arte para explicar lo que les ocurre, pues también vivimos esto, ¿no? Pero bueno, pues merece la pena. Y Jennifer, tú la primera vez que vas a Colombia, o las veces que fuiste a Colombia, claro, tú habías vivido en Colombia hasta el año y pico, ¿no? De tu vida, al principio, cuando naciste, 1 año y medio. No recordabas nada. No. Y cuando vuelves allí, y después de volver varias veces y todos estos años, no sé si sientes ese país ya como algo tuyo, si ves que rellena algo que a ti te faltaba. Pues para mí fue muy importante encontrar a la señora de la Cruz Roja, a Yolanda, y que supiera que existía, que estaba ahí en mi expediente, pero que era una persona real, que había sido la coordinadora del albergue donde me llevó mi madre, que la conoció, fui la primera persona que me dijo, no tuve duda, al ver una foto tuya, eres igual que tu madre. Y dije, ostras, es que... Y lo repito siempre, es para una persona adoptada que digan que es igual a ese reflejo que no has podido tener biológico, y que te lo diga alguien que la ha conocido, es muy fuerte. Entonces eso me dio paz. Después estar con la señora también que me cuidó, con la madre de acogida, pues son esos vacíos que te ayudan a comprender pues dónde aprendiste a caminar, qué enfermedades tuviste, y eso es súper importante para una persona. En el documental hay una gran sorpresa, porque ella, Jennifer, va buscando a su madre, pero lo que encuentra es a su hermana y 2 sobrinas. Pero tú ves a esta niña de Barranca, tú no has conversado con ella telefónicamente, has escrito con ella. ¿Tienes el teléfono de ella? Claro, tú cuando descubres que hay una persona que puede ser tu hermana, que después se demuestra, vean el documental y verán cómo, que después se demuestra, tú al principio tienes hasta reparo, ¿no? De ponerte en contacto con esta persona, que hay tantas coincidencias que es muy probable que sea tu hermana. ¿Qué sensación tienes al descubrir después que tienes una hermana, que es tu hermana de madre? Pues ahí fue la primera vez que me rompí, y tuve que buscar un apoyo psicológico, porque para mí fue muy difícil el pensar. Primero pensé que era un nombre que habían rellenado ahí. Dije, necesitaba pensar que había algo más, y dije, bueno, pues igual han puesto Dorian Tapasco ahí y es un Jane Doe, no es real. Pero después que hiciéramos el ADN, que sí, se me vino todo abajo, y por suerte pues
pude acudir a una persona que me ayudó a decir, vamos a situar a esta persona en tu vida, aunque la hayas conocido con 32 años, ¿no? ¿Y se puede sentir lazos? O sea, ¿se pueden establecer lazos cuando uno conoce a su hermana después de tanto tiempo? Se construyen, es eso. Para mí, mi familia es mi familia porque hemos construido unos lazos que van más allá y ahora con Ángela, pues gracias a los mensajes y a las videollamadas la siento más cerca, pero no deja de ser una persona extraña. Nos han robado esa posibilidad de haber sido hermanas y haber crecido con esos vínculos que fortalecen. De hecho, tú al principio, en esa especie de rueda de prensa en la que se presenta de los reencuentros, tú estás como mucho, no sé si mucho más fría, no sé si es la palabra, pero así como ella, como tu hermana, está emocionada, tú estás... Bueno, creo que dice Francisco, ¿cómo se nota que sí, una es española? Exacto. Sí. O sea, tú ahí todavía estás como un poco... El shock, sí. Yo cuando me pongo nerviosa, pues hay personas que actúan de diferentes formas, yo me bloqueo, me paralizo y entonces estoy como muy fría. Y eso sí que es verdad, que es un poco de ser vallesoletana. No, es que no es que sea española, perdona, es que es castellana, perdona. Claro, sí es verdad, cuando dice eso Francisco digo, bueno, no, porque los españoles también, no, claro, es que es castellana. Que no es de Cádiz. Que no es de Cádiz. Y hay algo en lo estilístico que me llama la atención, que eliges, imagino, de manera premeditada, bueno, si no nos dices tú ahora, que es un ritmo pausado, que es, bueno, no hay voz en off, como mostrar, ¿no?, con el tiempo que requiera o que haga falta. Imagino que eso también era algo que tú querías imprimir a la historia, ¿no? Añado una cosina porque no nos va a dar tiempo más preguntas, pero y la música, que me gustó mucho también. Lo que dice Nacho y la música. Sí, no hay ningún corte, solo hay uno en toda la película. Cada escena es el tiempo que lleva y eso también es gracias a Juan Barrero y a Carlos Cañas, que han sido los montadores, y hemos buscado esa posibilidad de hacerlo. Y la música pues es un regalo de Kenji Kishi, que fue nuestra parte mexicana, que aportó esa sensibilidad y él toca todos los instrumentos y yo le decía, vamos a acompañar pero que no sea algo estridente, ¿no? Entonces es un regalo. Sí. Pero que nadie se piense que es un documental lento. No, porque en todo caso lento es una palabra que no tiene por qué ser negativa. No, pero mucha gente se piensa, no, porque si una llamada telefónica hay una espera de una llamada telefónica, no nos pongamos nerviosos, es lo que dura una llamada, la espera de una llamada telefónica, y cuando tú lo que estás esperando del otro lado es importante también notar el tiempo. No, a mí es que las caras, las respiraciones, todo claro, me ha parecido fascinante. Y luego hay una cosa que tú te preguntas, yo creo que cuando hablas con la mujer que te cuidó, no la de la Cruz Roja, sino la otra, o con la de la Cruz Roja, ahora no recuerdo con cuál de las dos, que es ¿qué hubiera sido de mí si no me hubieran abandonado y no me hubieran adoptado? Claro, es que contrapuesta a ti está tu hermana, Ángela, hombre, que no ha tenido ni tiene una vida fácil. ¿Eso también te lo has cuestionado muchísimas veces? Muchísimo, y con Ángela hablamos de ello, ¿no? Porque claro, el desarraigo y este sentimiento no deja de ser algo mucho más psicológico. Lo real, ¿no?, es pues toda también como mujer, ella es madre soltera, ha tenido una vida muy dura, la adopción suya fue terrorífica y entonces, claro, dices, de nuevo, ¿no? El privilegio asoma ahí, ¿no? La suerte que yo he tenido. Es eso, es una cuestión de que a mí decidieron que fuera para allá y ella se quedara allí, ¿no? Entonces es algo que va por encima de nosotras. Vas a presentar ahora el documental en Colombia. Sí, estoy muy nerviosa. ¿En Armero? Ya. Sí. ¿Cómo les va a encantar, Jennifer, ya verás, les va a encantar. No, va a ser ahora sí la catarsis, ¿no? Pensé que tardaría poco en hacer el documental y que esto no me serviría para encontrar a Dorian. Ha sido 8 años, Ángela casi me encontró a mí porque fue la que publicó en internet, sí. Y ahora por fin pues es ese momento en el que todas las personas de Armero que pertenecen a esa diáspora pues lo puedan ver, entonces va a ser muy fuerte. ¿Será el final del viaje? Exacto. No, porque esto continúa. En esta historia ha habido que quitar muchas partes, que es como ese acompañamiento de otras personas adoptadas, y tengo más proyectos en los que aparecerán.
Pues, y para verla aquí en España, decíamos, en RTV Play. Eso es, sí, la semana que viene ya a partir justo del aniversario. Pues entren en RTV Play y véanlo, porque vale muchísimo la pena. El documental se titula La hija del volcán y ella es Jennifer de la Rosa, Jennifer Tabasco. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ha sido un gusto. Muchísimas gracias. Gracias por ese regalo en forma de documental. Chicos, hasta la semana que viene. Chao. Un besito, adiós. chicos, cuidáis vos, chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.